estamos viendo en Gemini cómo estoy construyendo un generador web MIDI inspirado en Agent MIDI. Agent MIDI es un plugin que podemos usar en Ableton Live y que podemos usar para comunicarnos con Gemini o con otras redes LLMs y genera melodías, genera acordes, puedes hacer conversión audio a MIDI. El chiste es que tú puedes poner un input y te va a contestar algo que pueda pues responder a esa melodía o a esa frase inicial. No importa si es un beat, no importa si son melodías. Obviamente es más potente, pero ¿qué puede hacer Gemini si le pedimos que haga un sitio web y se haga un agente MIDI? Entonces vemos aquí cómo se va viendo un sitio que no ha estado demasiado pulido, solamente han sido unas 4 actualizaciones. Crear el sitio y a partir de ahí hacer algunos cambios. Las redes neuronales Gemini o los LLMs, como les queramos llamar, cuando le pedimos que hagan un sitio web, siempre hay que checarlos y nos vamos a encontrar con pequeñas discrepancias con lo que pedimos. Entonces, por ejemplo, puede que no esté funcionando muy bien alguno de los sliders. Aquí, por ejemplo, donde dice MIDI Inputs, esta es la pantalla de Gemini. Si nos vamos a cómo se ve el sitio web ahorita, vemos Hardware Setup, MIDI Input, Initialize First. Primero tenemos que inicializar todo y nos pide dar permiso a reconocer nuestros dispositivos MIDI. Entonces se activa esta casilla de MIDI Inputs y estos son los dispositivos que tenemos conectados. Digamos que yo seleccionaba esto y la primera vez que hacía clic no se seleccionaba. La segunda vez sí se seleccionaba, lo cual es muy molesto. Y luego uno estaba tocando, estaba enviando mensajitos MIDI y de repente se trababa la situación. Un segundo error que me salió es, este es un visualizador y en el cuadro tercero se trababa. Lo que me respondió el LLM Gemini fue: lo que pasa es que lo que estaba usando como herramienta para visualización era demasiado pesado para lo que le estás pidiendo de carga. Entonces lo cambié a algo más light. 2 veces tuve que decirle sigue sin funcionar el visualizador y ya con eso quedó ese visualizador. Es muy sencillo ese visualizador, son unas partículas de colores. Vemos aquí 4 botones. Primeramente hubo uno que era para acordes, pero le dije, bueno, ¿por qué no hacemos 4 categorías? Y luego tenemos esta otra parte en donde pues vamos a explicar cómo fue creado esto, cómo está haciendo el proyecto. Entonces le dije, a ver, ¿se puede hacer un agente MIDI? Me dijo que sí. Me dice, ¿cómo funcionaría técnicamente? Primero que nada, sí, vas a conectar algún dispositivo que genere MIDI y lo va a reconocer. No importa si sean
percusiones MIDI, no importa si sea un Touch OSI o si sean unos teclados, siempre y cuando sea algo que genera datos MIDI. Entonces los va a reconocer, te va a dar la opción. Luego te va a decir, bueno, te entras una interfaz de usuario, que es esta, y luego te vamos a ayudar con los algoritmos generativos. ¿Cómo funciona esto? Tanto a la creación de la página web, te va a decir, bueno, hay que describir qué son los MIDI inputs, los tipos de notas, note on, note off, velocidad, cómo escuchar a la página mensajes. Esos mensajes va a ser usando JavaScript y va a usar Tone.js para hacer sonar algún sintetizador base en lo que tú estás tocando. Y dice como output MIDI puede incluso controlar algún software como Ableton Live o FL Studio. Aquí te lo está contando. Ya en la práctica, pues, quién sabe, ¿verdad? Le pregunté en realidad tantas cosas y al final me saca la cosa más sencilla del mundo. Y pues de tanta plática, en realidad uno debería hacer un resumen y hacer un prompt muy específico de todo lo que quieres que contenga. Y en realidad estamos explorando cuál es la mejor manera de comunicarse con este LLM. O sea, si tú estuviste platicando de esta manera tan lúcida con tu Gemini y de repente le pides que, ok, ahora ya haz la página web, incluye todo esto, ¿te va a hacer caso o qué va a salir? Entonces, a la hora de estar creando las cosas, dice, bueno, sí voy a usar estas librerías y voy a usar los colorcitos para que cuando tú toques notas MIDI va a traducirse en acordes y depende del acorde va a ser el color asociado a esas notas y eso se va a poder visualizar con partículas de colores. Y estas partículas les puedes agregar características, puedes, según es más tenso o más tonal ese acorde, te va a generar una especie de movimiento como el trémolo rápido para que uno visualmente pueda ir diferenciando y conectando esos patrones que uno está tocando con lo visual. Ahorita voy a platicar si es tan cierto eso. Ahorita en realidad no me queda tan claro qué de todo esto que se dijo inicialmente está correspondiéndose con la exacta manera en que deberían hacerse estas conexiones. Es como cuando con imágenes le pides que te arroje a un gato y te arroja a un perro. O si usas nano banana para referir cosas de matemáticas, seguramente no te va a entender bien y va a ser un disparate, pero cree que sí te entiende y entonces ahí acomoda las cosas como quiere. Entonces, más o menos, creo que pasó algo parecido. O sea, sí funciona, sí veo colores, sí veo una interacción con los dispositivos MIDI, pero es muy variable. No es exactamente a como te lo están contando. Y entonces, realmente, yo me pregunto, ¿se podrá corregir todo eso? O, ok, primero vamos a experimentar para ver, encontrar todas las cosas que estamos viendo, cómo se está comportando, para realmente saber pues qué le tenemos que pedir. Entonces mencioné el Touch OSI y ahí me empezó a contar cómo, por ejemplo, podríamos hacer una posible conexión de dos personas a una página web de tal forma que yo mediante un pad en Touch OSI
pueda controlar un sintetizador de la otra persona, por ejemplo, que está usando un Volca Keys. Entonces estamos hablando también de que uno está generando estas nuevas melodías y eso se está haciendo sonido en Tone.js o en TouchOSE. Por ejemplo, yo le tengo que pedir aquí que ponga la opción de no hacer sonar el Tone.js cuando estás usando algún sintetizador externo. Es bueno que pueda sonar si no tienes un sintetizador, pero a veces cuando suenan los dos ni siquiera están sincronizados porque hay una latencia tanto al tocar las notas y el tiempo que tarda en llegar a la página web. Te das cuenta de que no es inmediato y luego al llegar al otro lado también hay una especie de retraso. Entonces, por aquí nos está contando cómo funciona eso de la latencia, que ese es uno de los asuntos con este tipo de situaciones y más si quieres hacerlo por parejas. Y luego hablamos acerca de incluso que sí podemos permitir la entrada de 3 o más jugadores. Entonces, hay un tipo de manera de programarlo para 2 personas. Pero si ya lo quieres hacer para 3 o más personas conectadas, entonces tienes que cambiar el paradigma. Y aquí a cómo vamos, después de toda esa plática, no hay una posibilidad de conectar a 2 personas aún. Entonces, pues uno puede ir mencionando cosas que se dijeron, pero en realidad, así de todo lo que se habló, eso no fue el output cuando le pediste, a ver, haz esa página web. Entonces, bueno, aquí te están contando cómo funciona ese paso de mapear los sliders de TouchOSE hacia notas y te dice, bueno, tienes valores de 0 a 127 en un slider de TouchOSE, entonces tienes que enviarlo hacia los enteros módulo 12 de tal forma que eso esté, todos esos valores posibles que puedas usar entre 0 y 127 se traduzcan en notas musicales. Y aquí me fue dando unos snippets de cómo puede funcionar un código muy sencillo para reconocer qué dispositivos MIDI usas o para reconocer cómo harías la programación de los acordes. Hay cosas de aquí que yo ya había usado porque ya conocía Tone.js y realmente los detalles, ahora sí que la solución brillante del programador está como en otras partes y también las fórmulas. Aquí te sugiere siempre fórmulas acompañando y las puedes estudiar como esta. Son fórmulas muy fáciles y también para visualizar en estas partículas de colores. Se hace una asociación de los valores hacia un círculo y hacia, por ejemplo, si dibujas una tecla, como si, por ejemplo, dibujas un teclado en la pantalla, podrías hacer que una vez que tocas algo, se ilumine en la pantalla. Entonces, por ejemplo, esto que me mencionan aquí, al final no lo hizo, se quedó con el asunto de las partículas. También la paleta de colores que usas la puedes mapear de tu slider hacia lo que es el canvas y los posibles colores. Me mencionaba, por ejemplo, un círculo y ahorita no estoy realmente viendo algún círculo.
No le pregunté, por ejemplo, qué si conecto algo bien específico de TouchOS, y por ejemplo, si ya tengo mi sketch y ya tengo los parámetros exactos, o sea, los números CC que estoy usando o las notas MIDI, lo que sea, para que automáticamente que lo conectes se corresponda y pues esté más sincronizado esa página web y preparado para ese sketch que creaste. Luego hubo una parte en donde le dije, bueno, ¿y qué si quiero específicamente utilizar un sintetizador Volca Keys para controlarlo con notas MIDI? Y dice, se puede, pero por las voces, la cantidad de voces que creo son a lo más 3, hay una limitante. Entonces va a tener que ser una función que reduzca el número de notas, y luego puedes hacer mapeos con los parámetros del sintetizador, como por ejemplo los osciladores. Y esos puedes, por ejemplo, si estás trabajando específicamente con el sintetizador Volca Keys, que ya esté preparado ese sitio web para hacer esas parametrizaciones, y eso es lo que figuraba por acá. Entonces decía, al mover el LFO vas a poder ver cómo afecta visualmente algo en las partículas. No tengo aquí el sintetizador, entonces no lo puedo saber. Y aquí se empezó a hablar acerca de cómo funciona esta conexión entre jugadores. Pon tú que tienes a dos personas que se conectan a este sitio y hacen un handshake y se crea un identificador para la habitación. Y luego dice el jugador 2 se une vía WebRTC. Luego los dos buscadores hacen pings como para encontrarse en la sesión, y va a haber un master clock al que se van a ajustar los datos MIDI que están enviando ambos jugadores, y se debería tomar en esta parte la corrección de latencia. Entonces, muy técnica esta parte. Es interesante ver P2P, algo que suele aparecer por aquí por allá, o los WebSockets, pero hay varias alternativas. Y depende también del número de jugadores que te conviene. Por ejemplo, la solución del 2026 es utilizar un SFU para conectar a 3 jugadores o más. Te habla acerca de, ok, hay que limitar las cosas porque si se satura todo con muchos sonidos de sintetizadores, entonces va a crasharse la página. Y pues esta parte pues aún no ha aparecido aquí en lo que es el sitio web. De aquí derivó cómo sería esta conexión con el Volga, y te menciona, por ejemplo, los números específicos que utiliza los knobs de ese sintetizador Volca. Y luego te está hablando de arpegios y un montón de cosas que al final no hizo nada. No es cierto que generó beats o que generó como, no es tan claro en dónde está eso de, a ver, se identifican los note on, los note offs, o pues el tipo de mensajes MIDI que pues
si es un botón de beats sería diferente que si fuese alguna otra cosa. Entonces lo que hasta ahora ha sido es que puedes mapear ya sea un slider o notas o pads hacia una simple función que te los convierte en acordes o en un sonido de beats. Entonces está más simple, mucho más simple de lo que se estuvo comentando por acá. Y yo le dije, bueno, a mí me gustan los acordes 9, 11, 13. Me mencionó, por ejemplo, que si tú tocas una nota MIDI, que el visualizador y el sintetizador te lo mapean a un acorde, o sea, a 3 notas tocadas simultáneamente, y que elija siempre acordes que tengan relación con los otros acordes que se están tocando, de manera que realmente nadie pueda cometer un error. Y estaba dando acordes de triada, pero yo le dije, a ver, ¿por qué no usas estos? Lo cual es interesante, hasta te genera la progresión 2-5-1, 6, que la puedes convertir en 2-5-1, y puedes generar ahí un disco que pues va raro porque son nada más 3 acordes, entonces estás escuchando ese ciclo asimétrico y de cierta forma estás buscando que tenga algún tipo de simetría 4 cuartos. Entonces, algo así creo acá. No tiene un groove específico, sino es nada más soltar acordes de una manera que a veces podría confundirse con la manera usual que se piensa la música a 4 cuartos, pero estos acordes en realidad están permutando 2-5-1, pero puede que porque las notas están cambiando, entonces te esté generando ahí una cosa armónica rara. O sea, algo que sí fue bien interesante es, estaba yo en un café y no tenía obviamente mi controlador MIDI, y lo único que me salió como MIDI input fue esto, Driver IC Title 1. Dije, ¿se podrá enviar mensajes MIDI desde Tidal y los reconocería? Y sí, realmente fue muy sencillo. Lamentablemente cerré ahorita ese archivo que tenía con los patrones que estaba tocando. Aquí lo podemos ver. Entonces, intenté con estas 4 notas, 0, 2, 4, 7. Lo primero que noté es que había que agregar ese slow 2 porque si no iba muy rápido. Al final no se traba, o sea, sí se corrigió eso, pero para realmente entender qué es lo que está haciendo, pues a veces uno tiene que alentar las cosas de cualquier manera. Y estas son notas aisladas, pero originalmente tocaba un acorde sobre cada una de estas notas. Pero podías, por ejemplo, tocar solo 0, 0, 0, 0, y eso tocaba un único acorde. Una cosa interesante fue que podía yo escuchar el sintetizador de la página web con Tone.js, pero también estaba usando un sintetizador en Ableton más percutivo, y salvo por la latencia que se llegó a generar, entonces sonaba como bastante interesante, y hubo un momento en que no hubo latencia. No entendí muy bien por qué. Si es porque se estaba enviando como a los 2 canales de la misma fuente, o había una manera como de enviarlos al final. No creo que sea o segunda opción como de que llega al sitio y luego se manda hacia Ableton. No me parece que eso sea posible. O sea, te lo contaron,
¿verdad? Esto fue parte de la charla, pero todavía no está implementado. Entonces, toda esta conversación sobre el visualizador que utilizaba partículas y física y una manera pues de realmente ver todas estas cosas rápidamente en acción, cómo se relacionan las notas con las partículas y con la física y con los colores. Así como lo contó Gemini al principio, pues fue bien interesante y es para estudiarlo, para enseñarlo. Entonces yo veo esta página y digo, ok, no está perfecto, aunque así como está, podemos hacer unas observaciones básicas sobre cómo están funcionando las cosas, las funciones de JavaScript o la conversión de los sliders a las notas. O partiendo de esto, uno puede hacer los prompts en vivo y mostrárselos a otra persona y dar pues esta lógica de cómo se está construyendo este sitio. Por ejemplo, aquí que vemos estas cuatro opciones, este botón que dice acordes podría no ser un botón, sino podría ser un slider con varias opciones. O igual los arpegios. O sea, por ejemplo, los acordes 2516 o 251. Luego los arpegios podría ser, pues, hay diversos tipos de movimientos de arpegios. Me gustó que eligieras uno porque hasta eso puedes tocar encima de lo que estás escuchando y puedes fijarte específicamente en cómo están funcionando tus acordes y puedes usarlo como plantilla para crear una rola. Y cuando no tienes la opción, pues dices, vamos a trabajar con esto. Luego tenemos esta parte de raw, que es así como el teclado está siendo tocado, así se va a visualizar y así se va a escuchar. Y luego tenemos esto de los beats, que simplemente cambio esto a un sintetizador más percutivo. Sin embargo, estos acordes y arpegios que nos está mostrando están teniendo un patrón muy específico que no me está gustando tanto. También una posible extensión es, podríamos como estos acordes y estos posibles beats relacionarlos. Una cosa es que tú simplemente elijas un sintetizador donde puedas tocar beats, pero otro es que te genere un loop de algo que esté en un género, por ejemplo, beats tipo rock. Algo que es poco práctico es al tocar las notas MIDI en forma de beats, pues uno esperaría que sonaran inmediatamente para pues realmente poder sincronizarse. Y esa es la parte que, por ejemplo, necesito ponerle atención. Ya se dijo que tal vez no se podía, porque siempre hay una latencia. Entonces, más vale la pena empezar a incluir los posibles jugadores, centrarse en otro tipo de opciones que estén pues más a la mano de realmente solucionarlo y volverlo un poco más divertido, más eficiente. Y muy rápidamente pues vamos a mostrar aquí. Si yo elijo el teclado, esto que se escucha a lo lejos es porque están los audífonos. Vamos a ponerle los audífonos al micrófono. Ahí está en Beats. Ahí está en RAW. Vamos a subirle el volumen.
una cosa muy rara es que te hablaba de unas explosiones. No creo que las implementó de la manera en que realmente lo prometió. Y lo que hizo fue generar unas explosiones cuando uno toca la nota mi en un cierto registro. Bueno, pero solo en chord. En chord es donde pasa. Ahí está. Las otras mis no pasa eso. Y yo estaba diciendo, bueno, ¿qué es esto? Yo estaba tocando mi si. Pero no es porque estás tocando mi si, es solamente porque estás tocando mi. No tenemos los arpegios. Y aquí estoy tocando el mi. Y nos está mostrando aquí cómo está agregando pues oncenas a estos acordes, ¿verdad? Pero ha sido más eficiente usar tidal cycles para generar estos patrones. Entonces, volvemos al típico y más desesperante problema cuando quiero mostrar al público online esto. Son los buffers de audio y cómo vas a grabar con calidad del sonido. Y siempre, siempre me atoro. Siempre, además, es algo tardado. O sea, siempre lo logro, pero esto siempre es algo tardado. Entonces, pues como vemos aquí, el Super Collider está enviando a Black Hole. Luego vamos a estar enviando los mensajes desde Tidal. Vamos a utilizar esto. Nuestro instrumento en Tidal se va a llamar TY. Entonces ya nos vamos a Tidal. Y nos vamos a entonces funciona muy diferente que cuando conectas un teclado MIDI. Entonces también habría que probarlo, obviamente con el Touch OSI y con sliders específicamente. A ver qué hace. También se hablaba de hacer un morphing entre sintetizadores, que al final no lo hizo. Y, por ejemplo, ver con el SYI 200 que hace. Pero bueno, nos vamos aquí. Por ejemplo, ahí no está haciendo lo que le pedí o lo que estaba contando de que uno toca un MIDI, una nota solita, debería eso generar un acorde, pero solo es la nota.
pero a veces sí lo hace. Entonces me he dado cuenta de que uno está usando esta plataforma y de repente empieza a comportarse diferente. Entonces no sabemos hasta qué punto realmente vale la pena estar poniendo sumo detalle a algunas de estas cosas, porque de repente las cambia. Por ejemplo, aquí nuestro botón, vamos a refrescar esto, vamos a reinicializar. Entonces, esa era la misma nota que antes estaba en rojo y ahorita estás generando los acordes. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? ¿Quién sabe? Al ponerlo en RAW, podemos ver exactamente qué está tocando. Me parece que cuando uno usaba estos y luego quería regresar, de repente cambiaba. Bueno, y aquí es donde uno dice, órale, pues sí está chido poder lanzar los mensajes desde Tidal Cycles porque estamos pudiendo generar los patrones sin modificar demasiado por acá. Y hasta uno se pregunta, ¿cómo le podríamos dar o deberíamos? O sea, me gusta, por ejemplo, que sea lo más sencillo para realmente centrarte en cómo están funcionando todas esas cosas. Y también incluir a los posibles jugadores, así uno de ellos puede estar tocando algo así, mientras el otro puede estar tocando un sintetizador, mientras el otro puede estar tocando un Volca. Y esta idea pues de poder usar a un jugador como el master controller de el otro, de tal forma que dos jugadores estén tocando un mismo sintetizador y tal vez otro los beats. Y y bueno, yo mencioné un Volca, pero no tengo uno, entonces seguramente ni siquiera funciona. Si uno sigue adelante, pero nunca ha resuelto esto, entonces eso puede traer algún problema durante el desarrollo de la página. Y hasta le dije que se conecte un sintetizador y aquí dice drum synth not detected. Le dije, por ejemplo, un Volca drum. Entonces, si está conectado un Volca drum, entonces podría específicamente para ese generar esto. Pero más bien estoy yo pensando como en estas ramificaciones que esto podría tener. Y me gusta que hay más posibilidad de decisión por parte de los jugadores en el cómo van
a participar. Tal vez uno pueda usar algoritmos de Tidal Cycles, pero tal vez otro pueda simplemente estar tocando un teclado y tal vez otro pueda simplemente estar, no sé, con una mezcla del sintetizador original o siendo controlado por algo en esta plataforma, o simplemente al tocar aquí estos patrones se está generando en este caso un solo patrón. Podrían haber más, pero en principio es uno, y eso pues te está dando el pie para que estés trabajando en esto. A mí me gusta, por ejemplo, ese problema de cómo van cambiando estas cuentas, y por ejemplo eso también se podría perfeccionar, que le dieras como más opciones para que puedas explicar eso de los comunes múltiplos y esas intersecciones que pueden haber entre la armonía y el ritmo y la dificultad que hay para concientizarlo. Entonces, así como está, pues en sí, hasta a la hora de probar todas las características, me lleva mucho más tiempo y resulta ser más interesante verificar que sí esté funcionando todo adecuadamente, entender cómo está funcionando para saber poder extenderlo en vez de simplemente descartar lo que te propuso. Y las señales de audio sí serían un problema. O sea, parece buena idea que todos se puedan conectar a un mismo sitio web para que así desde sus computadoras puedan manipular sus instrumentos, pero a la hora de hacer broadcasting de estas señales, tal vez habrá este problema de si está haciendo desde una sola computadora todo, pues ni siquiera esos sonidos se pueden rutear a OBS así como está. Y pues es imposible, básicamente. Entonces, repito, este pequeño experimento sirve como algo que estar meditando, a ver cómo está sonando esto, qué puedo hacer, realmente qué cosas me interesa, pero también para poder enseñarlo e ir anotando todas estas cosas para exponerlas y realmente captar los módulos y todas las cosas que se necesitan para hacer funcionar esto. Al final, todo el mundo tiene acceso al Gemini y plausiblemente podrían hacer esto muy fácilmente como yo. El chiste está entonces en cómo le pones las palabras correctas, en qué te fijas para que realmente esto dé de qué hablar. Ahorita yo no puedo tener la opción de conectar los instrumentos, pero ahora que lo pienso, pues podría ser bueno que ese segundo jugador pudiese conectarse incluso desde la misma computadora, pero podría ser una diferente.
Ahorita estoy tocando, pero no suena, porque solamente está seleccionado este, pero no se puede seleccionar este también. Y otra cosa es si realmente podría ser una orquesta de sonidos virtuales con sonidos externos debido a la latencia. Entonces, igual cuando tocas un acorde, no importa tanto, lo estás haciendo lento, tal vez el otro jugador toca unas notas y tampoco se sincronizan entre él y la página. Sin embargo, al final están sincronizados en la página. De esa misma manera, pues ambos tendrían que estar usando dos sintetizadores externos que estarían un poco retardados en cómo estás enviando las señales MIDI, pero podrían estar sincronizados al final. Y por ejemplo, podrías tener este tercer jugador que esté enviando señales MIDI desde Tile Cycles. Así esos otros dos jugadores. Y pues, conclusión, utilizar el Tile Cycles para enviar las señales MIDI está generando muchas posibilidades más. Sin embargo, sí querría yo que para el teclado funcionaría de una manera muy específica cuando le digas acordes. O sea, si le dices acordes, pues no solo sea en el mi, pero ¿qué le tienes que pedir? ¿Que sean que en todos o qué? ¿O qué? Eso, pues supongo que sí, es lo que le debería pedir. Pero entonces no habría una manera de diferenciar las explosiones de lo otro. Entonces, por aquí menciona que las explosiones se dan solamente cuando tal cosa pasa. Creo que era por los acordes que eran armónicos y que obviamente aquí no está totalmente bien mapeado. Entonces, tal vez estaríamos buscando esa misma funcionalidad. Decirle, a ver, no está funcionando como realmente quieres. Por favor, hazlo así. En eso voy. Esas son las primeras impresiones.